Y vive el país es bastante delicada a raíz de la situación de pandemia que azota al mundo entero. Es indudable de que el régimen político que hoy vive en nuestro país, entendido ese régimen político como todas estas instituciones del Estado, a más de los partidos políticos tradicionales, a más de una serie de formas, digámoslo así, de organizaciones al margen de la ley, pero al servicio fundamentalmente del Estado, que conforman ese régimen político que hoy nos impone el gobierno de Iván Duque. Un gobierno con unas características fascistas, habida cuenta de que hoy pretende que la crisis la paguemos los ricos la paguemos los pobres en medio de esta pandemia, y no los ricos, que son los que hoy deberían de pagar esta crisis. Situación esta que se caracteriza por una serie de hechos políticos que se adelantan en el país. Hechos como la ya mencionada reforma tributaria, que va a golpear al conjunto de la población y en particular a los trabajadores colombianos, sobre la base de que nos imponen mayores tributos y que va a generar unas condiciones de pobreza en el conjunto de los trabajadores. Igualmente, nombrar que sigue este gobierno y este Estado negándose a posibilitar que en Colombia exista un estatuto del trabajo, habida cuenta de la inestabilidad jurídica que en materia laboral presenta el pueblo colombiano, y en particular que afecta a los trabajadores, debido a que esa inestabilidad jurídica nos pone una serie de normas que, valga la pena, se contradicen y que normalmente pagamos los platos rotos nosotros los trabajadores, y más aún hoy en medio de esta pandemia. Por eso hemos dicho de que hoy es necesario, y he ahí una de las situaciones que nos presentan aquí en Antioquia y particularmente en nuestra subdirectiva. Hemos definido de que haremos asamblea, y un tema central en nuestra asamblea será que este sindicato defina su participación en el pacto histórico. Y decimos en el pacto histórico porque hoy consideramos de que la alternativa del pueblo colombiano para cambiar esta forma de gobierno, este Estado, y crear una Colombia mejor, tiene que ser sobre la base de un acuerdo de orden nacional en materia política que nos posibilite la democracia, la paz y, por supuesto, las garantías y condiciones para que los trabajadores podamos ejercer el derecho al trabajo tal como hoy lo ha contemplado la Organización Internacional del Trabajo y como lo contemplamos los trabajadores del mundo. Trabajo digno para los trabajadores, trabajo estable y trabajo fundamentalmente que posibilite mejores condiciones de vida digna para los trabajadores y el pueblo en general. Por eso es que hoy decimos que la crisis la deben de pagar los ricos y no los trabajadores. Pero igual, compañeros, hoy la situación en este país se caracteriza porque crece el movimiento de masas, crece el descontento popular, habida cuenta de una serie de hechos que se presentan en nuestras regiones, en nuestra nación, entendida esta nación como ese conjunto de población y sectores con culturas y regiones y situaciones y territorios diferentes. Entendemos que esa nación hoy está en condiciones de levantarse y de levantarse para asumir la conducción de este país en las próximas elecciones, pero igual consideramos que ese pacto histórico no debe ser un pacto de 4 años, debe ser un pacto para gobernar con paz, democracia este país, y que debe ir mucho más allá de esos 4 años. He ahí por qué pensamos que Sintraendes debe jugar un papel fundamental en ese pacto histórico. A bien tenemos condiciones para aportar
en ese pacto histórico en materia de servicios públicos, en materia de candidaturas, igualmente en materia de una serie de análisis en relación con la situación del pueblo colombiano. Pero bueno, compañeros, igual la situación en Antioquia no es diferente a la situación que nos impone este régimen político que hoy ejerce Iván Duque. Aquí se ejerce la presión, se ejerce la dictadura del capital. Pero aquí en Antioquia nos encontramos ante una situación bastante difícil. En el fondo lo que se trata en Antioquia es que ese capital monopolista de Estado concentrado en lo que es empresas públicas de Medellín, que históricamente lo han saqueado los privados, hoy se pretende que ese capital monopolista de Estado se transforme en un capital monopolista para los privados y que sean los privados los que ejercen. Ahí entra la discusión en relación con este alcalde de la ciudad de Medellín, que se ha puesto en oposición a que estas empresas sean del capital privado y que sigan siendo parte de la riqueza de Antioquia, concentrada en lo que es ese capital monopolista de Estado que hoy podemos decir es Empresas Públicas de Medellín. Pero esa situación, si bien la compartimos con la administración municipal, también tenemos nuestras diferencias con la administración municipal. Hoy particularmente pensamos que la situación que se agita en la ciudad en relación con UNE EPM Telecomunicaciones, una empresa de carácter mixto, donde participa capital de una de las multinacionales del mundo más poderosas, digámoslo así, en materia de telecomunicaciones, Millicom. Hoy hemos conocido de que está en boga la venta de las acciones de EPM que están en UNE Telecomunicaciones, sobre la base de que la administración pasada, los privados, el grupo económico antioqueño firmó un contrato con esta multinacional donde le amarra las manos y los pies a Empresas Públicas de Medellín. Allí tenemos concentrado un capital público que está al servicio exclusivamente de los privados y que hoy no renta para el municipio de Medellín, no renta para los trabajadores, no renta para la ciudad, no renta para la población. Consideramos de que es una discusión bastante interesante que está en boga en la ciudad y que valga la pena la posición que ha asumido la Central Unitaria de Trabajadores, que hemos asumido en Sintravendes, es que defendemos el capital público, defendemos el patrimonio público como parte fundamentalmente de la riqueza de los colombianos y en este caso de los antioqueños. Ese contrato que se firmó anteriormente es, en nuestro concepto, un atraco a la ciudad de Medellín, un atraco al país que fue avalado por la dirigencia política de Antioquia y particularmente de Medellín, y a la cual consideramos hay que denunciar. Consideramos que hay que denunciar a esta clase privada, política, de industriales que han atracado a la ciudad y a la población sobre la base de expropiar a un EPM Telecomunicaciones fundamentalmente para llevarla a que sea una empresa totalmente privada en manos de capital internacional. Pues nos preparamos para afrontar una contienda dura, bien sea con los industriales, bien sea con el capital financiero, que es en última instancia quien está detrás, y que con ello pues llamaremos a la población y a las fuerzas vivas populares a que hagamos un acuerdo de tal manera que entremos a defender lo que es el capital monopolista de Estado concentrado también en UNE EPM Telecomunicaciones, en la vía fundamentalmente de que esta empresa sea totalmente pública. Pero igual, compañeros, tenemos noticias. Acaba de ser nombrado un nuevo gerente en Empresas Públicas de Medellín en propiedad, el doctor Alejandro Calderón Chatet. Es un
hombre que viene de las entrañas de Empresas Públicas de Medellín, vinculado a esta empresa desde hace aproximadamente 3-4 años y que ejercía como presidente financiero de esta entidad. No nos hacemos muchas expectativas en relación con él, sin embargo, hoy consideramos de que estamos pues como por contribuir en relación con las políticas públicas que reivindique la población y los trabajadores, y que si desde este punto de vista hay una buena actividad en Empresas Públicas de Medellín en relación con este gerente, pues acompañaremos esas actividades públicas. Pero igualmente, de no ser así, estaremos enfrentando cualquier asomo de privatización que se ejerza sobre empresas públicas y para el conjunto, digámoslo así, de nuestras entidades, en particular de UNE EPM Telecomunicaciones. Es de anotar que también criticamos la política laboral que tiene Empresas Públicas de Medellín, una política diferente para las filiales, una política interna totalmente diferente. Consideramos de que esa política laboral hoy nos pone en dificultades, pero enfrentaremos esas dificultades, habida cuenta de que en el grupo y particularmente en Sintraendes, pues tenemos situaciones delicadas como lo de los compañeros de Malambo, como la de los compañeros de El Chocó, donde se ejercen presiones de todo tipo contra los trabajadores. En Malambo en particular estamos a puertas de un pacto, de un tribunal de arbitramiento, habida cuenta que Empresas Públicas de Medellín, que gerencia, digámoslo así, o manda o define en esta empresa, pues ha asumido una política antilaboral, una política una política contra los trabajadores y una política, en nuestro concepto, con tintes también privatizadores. Nosotros somos del criterio que eso está concatenado con la política fascista que hoy ejerce el gobierno colombiano en cabeza de Iván Duque y que se desarrolla aquí en Antioquia, y que de alguna manera se hace evidente que son políticas orientadas a nivel internacional desde los grandes centros, digámoslo así, de poder del mundo y particularmente del imperialismo en todas sus facetas. Igual, compañeros, somos del criterio de que hay situaciones también en Antioquia que nos preocupan, y nos preocupa la situación particularmente de la situación en relación con el COVID. El 100%, digámoslo así, de las clínicas de la ciudad están hoy manifestando de que están copadas a raíz del incremento en relación con la situación del COVID, que presuponemos o que estamos alertas a que se vendrán medidas, particularmente de pronto de encierro en la ciudad de Medellín. Aspiramos a que por encima de las políticas públicas, por encima de las orientaciones de los decretos que saque este gobierno en relación con el confinamiento, vencerlas y salir a las calles a protestar, habida cuenta que consideramos, como bien lo ha planteado esta asamblea en muchas de sus intervenciones y como situación central, la presencialidad es necesaria hoy fundamentalmente para defender el trabajo, para enfrentar estas políticas de orden fascista que de alguna manera van a acabar con el trabajo digno de los trabajadores. Pues bien, aquí se viene planteando que el trabajo en casa llegó para quedarse. Los trabajadores debemos de plantear de que el trabajo en casa no es opción para el conjunto de la masa trabajadora, que por el contrario hoy nuestra situación es aportar en materia práctica y presencial nuestra labor a el desarrollo de este país, y que sin nuestra presencia no va a haber democracia ni paz en este país. Sintraendes saluda fundamentalmente los esfuerzos que hace la Junta Nacional, en especial los esfuerzos que se hacen en materia de educación, en materia de deportes, en materia de unas cientos de actividades que venimos desarrollando y que son orientadas desde nuestra Junta Nacional. La presencialidad es necesario, no al encierro y no
fundamentalmente a las medidas que hoy asume el gobierno nacional y que podemos decir son medidas en decretos, en leyes, en reformas que solo benefician al capital privado, al capital financiero y por ende están en contra de los trabajadores. Y por eso es que hoy decimos: vamos al pacto histórico y vamos a poner presidente en Colombia en el 2022. Muchísimas gracias, compañeros.